Como ya hemos completado el tema función de producción, ahora estamos en condiciones de comenzar con este tema, con costos. Por eso este primer video va a tratar la minimización de costos. Lo que este esquema muestra es lo que ya sabemos, que la empresa combinará trabajo y capital para producir el producto Q y que dispone para ello de todas las técnicas que le permite utilizar la función de producción. Ahora, de todas esas técnicas va a tener que elegir una. Y como la empresa es maximizadora de beneficios y los factores son costosos, lo cual quiere decir que hay que comprar sus servicios en los mercados, es razonable pensar que elegirá la técnica que le permita minimizar costos. Nuestro trabajo entonces va a ser ahora encontrar esa técnica. Y para hacerlo vamos a suponer que nos encontramos en una situación de largo plazo, es decir, suponemos que ambos factores, trabajo y capital, son variables. Hasta ahora nos hemos manejado con cantidades físicas de producto y factores, pero si queremos encontrar costos, debemos pasar al mundo financiero y hablar de valores monetarios, o sea, de valores en dinero. Para hacer esto necesitamos los precios de los factores. Por eso vamos a tener que hacer los siguientes supuestos. El precio del trabajo lo vamos a llamar W y vamos a suponer que permanece constante en todo el análisis que realizamos. El precio del capital lo vamos a llamar R o lo vamos a simbolizar con R y también vamos a suponer que durante todo el análisis va a permanecer constante. Si hacemos estos dos supuestos, ya podemos calcular entonces el costo de utilizar trabajo y capital para producir el producto Q. El costo simplemente va a ser igual a esto, a lo que se gaste en trabajo más lo que se gaste en capital. Y entonces, si simbolizamos el costo total de esta forma y sabemos que el gasto en trabajo es igual a W por L, o sea, el precio del trabajo por su cantidad, y también sabemos que el gasto en capital es simplemente R por K, o sea, su precio por la cantidad que se utilice, ya tenemos aquí entonces nuestra ecuación de posibles costos o gasto en insumos para poder producir Q utilizando cualquiera de estas técnicas que permite la función de producción. Dada esta ecuación, enfrentamos un pequeño problema. ¿Y cuál es el problema? Que esta ecuación en realidad es una superficie. En realidad es un plano inclinado, como lo muestra esta gráfica. Por lo tanto, con el tema del cálculo de los costos de las distintas técnicas, enfrentamos el mismo problema que teníamos cuando trabajábamos con función de producción. Tenemos una ecuación que su representación gráfica es en el espacio. Y como nosotros trabajamos con gráficas, aquí vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con función de producción. En este caso, lo que vamos a encontrar es lo que se llama el mapa de recta de isocostos. Veamos un poquito este tema. Aquí tenemos nuevamente la superficie de posibles costos, la misma ecuación que habíamos deducido hace un ratito. Si nosotros queremos representar todo este conjunto de posibilidades en el plano, lo que tenemos que hacer es recurrir a la técnica de las curvas de nivel. ¿Qué hacen las curvas de nivel? A esta que sería la ecuación de posibles costos, la combina con esta otra ecuación, que sería, como mostramos aquí en el gráfico, sería la ecuación de un plano que es paralelo a la base y que corta el eje vertical justo en el valor Ct sub 0. Resolver este sistema en realidad es encontrar una curva de nivel. La solución a este sistema, como ya hemos visto,
En este caso sería esta recta que aparece acá, esta recta azul. Si nosotros hacemos analíticamente la solución de este sistema de ecuaciones, lo que nos queda es esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué es? Es una recta. Es la misma recta azul que aparece acá. ¿Por qué decimos que es una recta? Si volvemos a la anterior filmina o diapositiva, vemos que acá hemos hecho el supuesto de que W, el precio del trabajo, es constante y R, el precio de capital, también. Por lo tanto, en esta ecuación, que es la misma que esta, por lo tanto es lo mismo que acá, W y R son constantes. Y si ahora con la técnica de las curvas de nivel también suponemos que el costo total es constante, ahora quedan dos variables, L y K. La relación entre estas dos variables es lineal. Seguramente ustedes no lo advierten porque esta ecuación es la forma implícita de la ecuación de la recta. Pero si hacemos pasajes de términos para despejar K, queda esta expresión. Y aquí, como Ct sub 0, R, W son constantes, Ct sub 0 sobre R es la ordenada al origen y W sobre R es la pendiente de la recta que relaciona L y K. Esta recta, como dice aquí, se llama recta de isocostos y lo que muestra son las distintas combinaciones de trabajo y capital que permiten obtener un nivel de costos constantes e igual a Ct sub 0. Ahora, ya que tenemos la ecuación, estamos en condiciones de poder graficarla. Lo vamos a hacer obviamente en el espacio de insumos. Lo primero que tenemos que hacer es marcar la ordenada al origen, que en este caso sería Ct sub 0 sobre R. Y ahora, observando la pendiente, vemos que esta recta tiene pendiente negativa, porque como los precios de los factores son dos números positivos y están precedidos del signo menos, la pendiente de la recta es negativa. Así que podemos dibujar la recta. Esta sería la recta de isocosto que tenemos acá, que la hemos obtenido gracias a que planteamos este sistema y lo resolvimos. Esta recta sería la misma recta que tenemos aquí en azul, solo que la hemos proyectado ortogonalmente sobre la base o el espacio de insumos KL. Pero así como obtuvimos esta recta suponiendo que Ct igual a Ct sub 0, podemos suponer que el costo total, en vez de ser Ct sub 0, toma un valor mayor, por ejemplo, Ct sub 1. Si haríamos eso, estamos suponiendo que a la superficie de los posibles costos la estamos cortando con un plano paralelo a la base, pero que está más alto que este. Por lo tanto, si pasamos al espacio de insumos, lo que obtenemos es una recta más alejada del origen. Y también podríamos volver a aumentar el costo a otro valor Ct sub 2 y eso nos permitiría encontrar otra recta que estaría más alejada del origen. Y así podríamos repetir el procedimiento las veces que quisiéramos. Y al repetir el procedimiento, ¿a qué arribamos? Arribamos a el mapa de rectas de isocostos que estábamos buscando. El mapa de las rectas de isocosto es la forma de representar en el plano el conjunto de gastos en insumos que producen las distintas técnicas incluidas en la función de producción. Cada una de estas rectas de isocostos lo que me va a mostrar son las distintas combinaciones de trabajo y capital que generan un idéntico costo. Si cambiamos de recta de isocostos, cambiamos de costos y obtenemos entonces todas las técnicas que generan este nuevo costo. De esta forma, tenemos con este mapa de rectas de isocostos representada en el plano gráficamente esta ecuación que es la superficie de los posibles costos. Y ahora ya estamos en condiciones de pasar al problema de la minimización de costos.
Aquí volvimos a esta imagen que nos muestra que la empresa combina trabajo y capital para obtener Q y que para ello dispone de todas las técnicas incluidas en esta función de producción. Pero ahora también ya podemos conocer los costos que generan esas técnicas, por eso la podemos agregar. Además, también disponemos de los instrumentos gráficos que nos permiten reflejar tanto la función de producción como la ecuación de los posibles costos, pero en el plano. El conjunto de técnicas para producir Q que me lo brinda la función de producción, gráficamente en el plano lo podemos representar con el mapa de isocuantas. El conjunto de gastos y en insumos que producen las distintas técnicas incluidas en la función de producción, que me lo muestra esta ecuación, en el plano lo podemos representar por el mapa de recta de isocostos. Por lo tanto, con estos instrumentos, el mapa de isocuantas y el mapa de recta de isocostos, estamos en condiciones de plantear gráficamente el problema y pasar a resolverlo. Tenemos las técnicas que permiten producir Q, que son todas las que están en el mapa isocuantas, y también tenemos los costos que generan esas técnicas que están dados por el mapa de recta isocostos. Ahora, para hacer este trabajo, tenemos, como dice el título acá, dos alternativas. Una de ellas sería esta, maximizar la producción sujeto a un gasto en insumo constante. Es decir, frente a la búsqueda del mínimo costo en esta situación, la restricción la imponen las finanzas. Sería el caso de una empresa que, por ejemplo, quiere comenzar a producir el producto para satisfacer el mercado santafesino y cuando realiza las estimaciones de cuánto podría vender, o sea, cuál es este valor de Q, observa que es demasiado grande para los recursos que dispone. En ese caso, la restricción que enfrenta se lo imponen las finanzas, no cuenta con los recursos. Pero eso no quiere decir que la empresa no pueda minimizar costos. En realidad lo puede hacer planteando este problema, maximizando la producción sujeto a un gasto en insumo constante. Ese gasto en insumo constante sería el nivel de recurso que dispone. La otra alternativa sería minimizar el costo para un nivel de producción dado. En este caso, la restricción estaría dada por el mercado. Sería el caso de una empresa que cuando realiza el análisis de demanda para saber cuánto podría vender en el mercado santafesino, por ejemplo, del producto Q, observa que los recursos que dispone son mucho más de los que necesita para vender esa cantidad. Ahora, por más que tenga más recursos, no significa que la empresa no va a minimizar costos. En este caso, ¿cuál va a ser su problema? Va a ser minimizar el costo para el nivel de producción dado. La restricción viene dada por el mercado porque la empresa dispone recursos como para producir más. Pero ¿por qué no va a producir más? Porque no los podría vender, no tendría demanda. Por lo tanto, la restricción ahora la impone el mercado. Y entonces lo que intenta ahora sí es la minimización del costo para un nivel de producción dado. Así que las alternativas para resolver el problema de minimizar costos pueden plantearse de estas dos formas. Y ahora observen lo que dice este señor. Ambos planteos son parte del mismo problema. Y también la condición que va a sintetizar la conducta de la empresa va a ser la misma. Bueno, vamos a investigar esto que dice este señor a ver si es verdad. En estos dos sistemas de ejes coordenados vamos a plantear y resolver cada una de las alternativas que hemos citado. Vamos a comenzar con esta, con la maximización de la producción. Volvamos entonces para aquí. En este problema de maximización, los valores claves son costo total y cantidad producida. Eso se ve claramente aquí en el planteo. Lo que se busca es maximizar la producción, que sería este valor, sujeto a un gasto constante, que es este otro valor. Ahora, ¿cuál de ellos no conoce la empresa? El que no conoce es Q.
porque es el que se busca maximizar. El costo total sí lo conoce la empresa, porque es la restricción o limitación que enfrenta. Es decir, es la cantidad de pesos que puede gastar. Con estas conclusiones, volvamos a la diapositiva que estábamos y razonemos así. Como Q es un valor que la empresa no conoce, debemos agregar el mapa completo de isocuantas. Y lo hacemos. El costo total es la limitación que la empresa enfrenta, así que lo conoce. Eso quiere decir que no tenemos que agregar el mapa de rectas de isocosto completo, sino que alcanza con agregar la recta de isocosto que se corresponde con esa cantidad de dinero que la empresa puede gastar. Supongamos que esa cantidad es 7 sub 1. Eso nos lleva a agregar la siguiente recta de isocostos, donde, como se observa aquí, está constante el costo en el valor 7 sub 1. Ahora ya tenemos representado gráficamente el problema que la empresa enfrenta. Este problema es, hablando matemáticamente, idéntico al que vimos al maximizar el bienestar en teoría del consumidor. Aquí ya podemos representar la solución. Así que razonemos como lo hicimos en teoría del consumidor para entender dicha representación. Supongamos que nos situamos en el punto A. ¿Elegirá la empresa ubicarse en el punto A y elegir la técnica de producción que consiste en utilizar esta cantidad que marco aquí de capital, que podríamos llamar K sub A, y esta cantidad que se marca acá de trabajo, que podríamos llamar L sub A? Obviamente que la respuesta es que no, porque si la empresa avanza moviéndose de izquierda a derecha sobre la recta de isocostos, o sea, aumentando la cantidad de trabajo utilizado y reduciendo la cantidad de capital, a técnicas que se encuentren a la derecha del punto A, en ese caso mantendría el gasto constante en CT sub 1, pero aumentaría la cantidad producida. Quiere decir entonces que si la empresa estuviera analizando el punto A, ahí no se detendría y avanzaría en esta dirección. Supongamos ahora que la empresa está analizando la posibilidad de ubicarse en el punto B. Se ubicará en el punto B, o sea, utilizará esta cantidad de trabajo que estoy marcando con el cursor, L sub B podríamos llamarla, y esta cantidad de capital, K sub B. También la respuesta es que no, porque si utiliza esta técnica va a producir solo la cantidad Q sub 0. Pero ahora si se mueve avanzando hacia arriba en la recta de isocostos, o sea, reduciendo la cantidad de trabajo, aumentando la cantidad de capital, avanzaría a isocuantas que están más alejadas del origen que la que corresponde a Q sub 0. Eso significa que avanzaría produciendo mayor cantidad y manteniendo constante el gasto en CT sub 1. Por lo tanto, si la empresa estuviera ubicada en un punto como el B, no se quedaría ahí, sino que avanzaría en esta dirección. Y en definitiva, la empresa ¿dónde se ubicaría? La empresa elegiría la técnica L1 K sub 1 y eso le permitiría maximizar la producción y producir la cantidad Q sub 1. Es decir, Q sub 1 es la cantidad de producción más alta que puede alcanzar con cualquiera de los puntos de esta recta de isocosto, que le representa su restricción. Si la empresa elige esta técnica L1 K sub 1 para producir Q sub 1, lo que está haciendo es maximizando la producción. ¿Cuáles serían las condiciones de óptimo para este problema? La primera de esas condiciones es la condición de la tangencia. Aquí se muestra la tangencia de una isocuanta con la recta de isocosto. Cuando dos curvas son tangentes significa que tienen la misma pendiente. La pendiente de la isocuanta es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Y la pendiente de la recta de isocosto? Si volvemos, podemos observar aquí que la pendiente de la recta de isocosto es el cociente de los precios de los factores. Por lo tanto, si volvemos aquí, ya podemos plantear la primera condición de óptimo, que la tasa marginal de sustitución técnica sea igual al cociente del precio de los factores. Y la otra condición que cumple
esta técnica L1 caso 1 que ha sido elegida para maximizar la producción es que este punto también pertenece a esta recta de isocosto. Por eso la incorporamos acá abajo. Y aquí tenemos las dos condiciones de óptimo para el problema de maximizar la producción. Pasemos entonces ahora al problema de la minimización del costo. Aquí, ¿qué instrumentos tenemos que incorporar en este sistema de ejes coordenados? Volvamos para verificarlo a la transparencia anterior. Ahora, el problema es minimizar el costo. Por lo tanto, ¿cuál de las dos variables, costo total o nivel de producción, es la que no conoce la empresa? El costo total, que es la que quiere minimizar. El nivel de producción a alcanzar ahora es la restricción, así que la empresa lo conoce. Sería la cantidad que puede vender, por eso no puede producir más y tiene esa restricción. Volvamos entonces a la diapositiva que estábamos y razonemos de forma muy parecida a lo que hicimos antes cuando resolvimos el problema de maximización. Como el costo total es un valor que la empresa no conoce, debemos agregar todos los posibles costos. Es decir, debemos agregar el mapa de recta de isocostos completo. Y lo hacemos. La producción a alcanzar, la empresa la conoce. Supongamos que ese nivel sea Q1. Entonces no tenemos que agregar todo el mapa de isocuantas, sino solo la isocuanta que se corresponde con ese nivel de producción Q1. Así que la agregamos. Ahora ya tenemos representado gráficamente el problema que la empresa enfrenta si tiene que minimizar costos. Para poder incorporar la solución, razonamos de una forma parecida, pero no igual a la que utilizamos al analizar el problema de maximización de la producción. La diferencia es que ahora la restricción es el nivel de producción. La empresa se mueve o inspecciona todos y cada uno de los puntos de esta isocuanta que es la restricción, no la recta de isocosto como habíamos hecho antes. Lo que va a buscar la empresa es alcanzar la recta de isocosto más cercana al origen. Supongamos que la empresa estuviera ubicada en el punto A. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que podría utilizar la técnica K sub A, que estaría más o menos por aquí, y L sub A, que estaría por acá, para producir la cantidad Q sub 1. El tema es que si utilizara esta técnica, el costo que generaría sería CT sub 2. Y ese no sería el mínimo costo. Porque si ahora se mueve hacia abajo en la isocuanta, lo que va a hacer es va a alcanzar rectas isocostos más cercanas al origen. Por lo tanto, en el punto A no se ubicaría la empresa. Consideremos ahora otro punto, el punto B. ¿Se ubicaría la empresa en el punto B? También la respuesta es que no. También en este punto sí produciría la cantidad Q1 porque es un punto de la isocuanta. Pero también generaría el costo CT sub 2 que no es el mínimo costo porque si ahora se mueve de derecha a izquierda, o sea, sube por la isocuanta, se mueve en esta dirección, estaría alcanzando rectas de isocosto que se encuentran más cercanas del origen, o sea, estaría reduciendo costo. Y en definitiva, ¿en qué punto va a minimizar el costo? Y este caso también va a ser con la técnica L1 caso 1. Así que ahora podemos pasar a las condiciones de óptimo. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? También aquí ocurre que la condición de la tangencia se cumple, por lo tanto se cumple esta misma condición, tasa marginal de sustitución técnica igual a W sobre R. Y la otra condición que cumple es que ahora el punto debe pertenecer a la isocuanta. Por eso las agregamos. Ya hemos resuelto el problema de la minimización de costo utilizando las dos alternativas que habíamos planteado. En la maximización de la producción, lo que se hace es moverse por la recta de isocosto que representa la restricción hasta alcanzar la isocuanta más alejada del origen, que permite maximizar la producción. En la minimización del costo propiamente dicha,
lo que se hace es moverse por la restricción, que en este caso es la isocuanta, hasta alcanzar la recta de isocosto más cercana al origen, que es la que contiene el costo mínimo para producir la cantidad que se tiene como restricción. Fíjense que las condiciones de óptimo son bastante parecidas, mejor dicho, la primera es la misma. La segunda siempre se relaciona con la restricción, por eso cambia. Pero adviertan lo que dice este señor. La más importante es la primera, la ecuación que es la misma, la tasa marginal de sustitución técnica igual a W sobre R, porque esa es la que sintetiza la conducta de la empresa. Fíjense que con esto que dice este señor y con el análisis que hemos hecho en ambos casos, le estamos dando la razón también a este señor, que decía que ambos planteos son parte del mismo problema y que la condición que sintetiza la conducta de la empresa es la misma. Podríamos decir entonces que si nos estamos preocupando por la condición que sintetiza la conducta de la empresa, los problemas de maximizar la producción o minimizar el costo son problemas equivalentes. Y entonces ahora lo que nos queda por agregar es profundizar un poco esa condición de óptimo que sintetiza la conducta de la empresa. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es indagar un poco más profundamente en la tasa marginal de sustitución técnica para saber cómo se forma, qué información contiene. Esto va a ser útil porque, como vamos a ver, nos va a permitir decir algo más preciso sobre la conducta empresaria que simplemente decir que la tasa marginal de sustitución técnica es igual a W sobre R. Lo que mostramos aquí, para empezar, es lo que ya sabemos, que la tasa marginal de sustitución técnica es simplemente la pendiente de esta curva, o sea que es la derivada de K respecto de L, que la podemos aproximar con el cociente incremental. Esta aproximación es muy útil porque nos facilita entender las cosas cuando queremos trabajar gráficamente. Sabemos que este cociente no es exactamente igual a este, pero sabemos que si elegimos un delta L lo suficientemente pequeño, el error que se comete es despreciable. Comencemos entonces considerando el siguiente punto de la isocuanta. Y ahora generemos un delta L que obviamente sea lo suficientemente pequeño como para que esta situación sea válida. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a ocurrir es que se va a incrementar la producción, porque vamos a pasar del punto celeste al punto verde. Y como el punto verde está en una isocuanta más alejada del origen que esta que corresponde a Q1, es verdad que va a aumentar la producción. ¿Podríamos determinar en cuánto va a aumentar la producción? Sí lo podemos hacer si razonamos de esta forma. Dado que nosotros sabemos que esta es la función de producción, como siempre trabajamos con ella, podemos obtener el producto marginal del trabajo, que va a ser igual a la derivada de la función de producción respecto de L, manteniendo constante K, como habíamos visto cuando vimos función de producción en el corto plazo. Que si suponemos que este incremento de L es lo suficientemente pequeño, podemos despreciar el error y plantear esto. Si ahora hacemos pasaje de término, podemos expresar esta misma expresión de acá arriba de esta forma. Y hemos encontrado un delta Q. Nos vamos a concentrar solo en el valor absoluto de los cambios en la producción. Vamos a dejar de lado los signos porque es eso lo que nos importa, como lo estaríamos mostrando acá abajo. Fíjense que la tasa marginal de sustitución técnica que nos importa es cuando la pendiente es negativa. Por eso, asumiendo o aceptando que es negativa, para simplificar las interpretaciones, nos olvidamos de ese signo negativo y nos concentramos en su valor absoluto. Entonces, hemos encontrado un delta Q. ¿Y este delta Q con qué se corresponde? Con el incremento en la producción que se obtiene cuando paso del punto celeste al punto verde. Supongamos ahora que estando en el punto verde, retornamos a la isocuanta generando un delta K. En este caso, la producción va a volver a cambiar. En este caso se va a reducir, porque voy a pasar del punto verde donde había aumentado la producción a otro punto sobre la isocuanta donde la producción es Q1. ¿Podemos determinar la magnitud que cambia la producción cuando se genera este delta K?
Y podemos proceder de forma análoga de lo que hemos hecho acá. Podemos plantear el producto marginal del capital, que nunca lo habíamos planteado nosotros en este curso, pero que matemáticamente no hay inconvenientes para hacerlo. Simplemente, si nosotros tenemos la función de producción, el producto marginal de L se obtiene derivando la función de producción respecto de L. Por lo tanto, si hacemos la derivada de esta función respecto de K, podemos obtener el producto marginal de K, que va a ser igual, si suponemos que el delta K es suficientemente pequeño, igual a esta expresión, o muy parecido, y podemos despreciar el error. Ahora, haciendo pasaje de términos, podemos llegar al delta Q, que se obtiene cuando paso del punto verde al punto rojo. Y ahora, si comparamos los delta Q que se han generado aquí, uno cuando paso del punto celeste al verde y otro cuando paso del verde al rojo, podemos comprobar que en términos de valor absoluto son exactamente iguales, porque aquí aumenté la producción, pero aquí la reduje para volver a la misma isocuanta. Entonces, si estos delta Q son iguales, si los primeros términos son iguales, los segundos también lo son. Y eso me permite escribir esta expresión. Ahora, a esta expresión, si la manipulo algebraicamente, la puedo transformar en esta. ¿Y esta expresión qué me está indicando? Si la comparo con esta, veo que tengo el mismo cociente de incrementos. Por lo tanto, este cociente de productos marginales, ¿qué es en realidad? Es la tasa marginal de sustitución técnica. Lo que hemos hecho hasta aquí es indagar, como habíamos dicho, un poco más profundamente sobre la tasa marginal de sustitución técnica y saber qué información contiene. Antes simplemente podíamos decir que era la pendiente de una isocuanta. Ahora sabemos que es el cociente de productos marginales. Con esta tasa marginal de sustitución técnica que me brinda más información, planteemos ahora la condición de óptimo. En el óptimo, la tasa marginal de sustitución técnica va a ser igual al cociente del precio de los factores, como lo habíamos encontrado en cualquiera de las dos alternativas de solución del problema de minimización. Si ahora aprovechamos esta ecuación que está aquí arriba, podemos plantear de esta forma la condición de óptimo, que si ahora operamos algebraicamente, simplemente lo que hacemos es este W lo pasamos como denominador al primer miembro y este producto marginal del capital lo pasamos como numerador al segundo miembro, nos queda esta expresión. ¿Y qué nos dice esta última expresión? Nos sintetiza la conducta de la empresa cuando está buscando minimizar costos. ¿Qué hace la empresa en este caso? Lo que hace, al combinar los factores para minimizar costos, es buscar igualar los productos marginales por peso gastado de todos los factores que utiliza, que es lo que expresa esta condición. Vamos a verlo un poco más detenidamente. Aquí está expresada con palabras la misma condición. La empresa minimiza costos cuando iguala los productos marginales por peso gastado de todos los factores, en nuestro caso de los dos factores, de trabajo y capital. Y este señor seguramente se está haciendo la misma pregunta que se hacen ustedes. ¿Y por qué es así? Para terminar este video vamos a contestar esta pregunta con un caso práctico donde no se cumple esta igualdad. Y vamos a comprobar que cuando esta igualdad no se cumple, no se minimizan los costos. Supongamos que tenemos estos datos, producto marginal del trabajo, producto marginal del capital y el precio de los factores. Si hacemos el cociente del producto marginal de trabajo sobre W, 8 sobre 4 nos da igual a 2. ¿Qué es este 2? Son unidades producidas con el último peso gastado en trabajo. ¿Por qué es así? Simplemente porque el producto marginal del trabajo es la cantidad que se incrementa la producción al incorporar la última unidad de trabajo contratada. Y W es el precio pagado por esa última unidad de trabajo. Por lo tanto, el cociente de ambos lo que me muestra es la cantidad de producción que genera el último peso
gastado en trabajo. Podemos hacer lo mismo con el capital. Dividimos el producto marginal del capital sobre el precio del capital. Y en este caso es 9 sobre 3, 3. Esto también son unidades. Son las unidades que genera de producción el último peso gastado en capital. Obsérvese que si se da esta situación, no se está maximizando la producción. Y si no se está maximizando la producción, no se está minimizando costo. Recordemos que ambos problemas son equivalentes. ¿Por qué no se está maximizando la producción? Porque si yo al último peso gastado en trabajo lo dejo de gastar en trabajo, lo que pierdo son 2 unidades producidas. Pero si a ese peso lo paso a gastar en capital, lo que logro es incrementar en 3 las unidades producidas. Consecuentemente, por hacer este cambio, ¿qué he logrado? He mantenido el gasto en insumos constante, pero he incrementado la producción en una unidad. Como dice aquí, si se reduce un peso el gasto en trabajo, se pierden 2 unidades de producción. Y si a ese peso se lo aplica a contratar capital, se logran 3 unidades más de producción. Consecuentemente, si se hace este cambio, se va a gastar lo mismo, pero se va a producir una unidad adicional. Es decir, se va a aumentar la producción. Por lo tanto, en una situación que no se dé la igualdad de estos cocientes, no se está minimizando costo porque no se está maximizando la producción. Con esto entonces damos por finalizado este tema y en el próximo video vemos los costos a largo plazo.